Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, salud y ambiente. También abordamos otros temas muy importantes, muy en boga y sobre todo de actualidad para las organizaciones. En esta ocasión tengo el agrado de tener a Katy Esteves. Katy Esteves es una profesional de recursos humanos, tiene una gran experiencia en el ámbito, también tiene un MBA. Y bueno, y el tema que hemos acordado hablar con Katy es sobre los nuevos liderazgos en la organización. Sí, pero pensemos primero qué es un líder, porque a veces mucho se confunde cuál es un líder realmente, ¿no? Porque a veces tenemos jefes, ¿no? Entonces, la verdad que ahora en estos tiempos ya esta palabra de jefe o el hecho de dar solamente órdenes ya no funciona en la organización y eso es lo que nos va a explicar muchísimo nuestra invitada del día de hoy. Katherine, bienvenida, ¿cómo estás? Perfecto, Carlos, gracias por la bienvenida. Yo en realidad bastante contenta de poder hablar de este tema, porque creo que se habla bastante del tema, pero hay poca práctica y poco conocimiento. En realidad, para mí, cuando hablamos de liderazgo, no es hablar de títulos, no es hablar de procesos, sino de gente, porque al final, como lo que mueve la organización no es nada de esto, sino en realidad a la gente que logras inspirar y a la gente con la que logras crecer juntos. O sea, cuando hablo de crecer juntos es, creces tú, crece la empresa, sin duda alguna. Excelente, entonces con esta introducción empecemos conversando sobre este tema, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a ver, cuéntanos un poco cuál es el verdadero líder, ¿no? Porque a veces se confunde justo lo que yo te decía. Yo, por ejemplo, pienso que he tenido jefes y también, bueno, he tenido pocos líderes, la verdad. Entonces, obviamente, claro, yo me he sentido inspirado por los verdaderos líderes porque realmente te promueven, te ayudan, te motivan, ¿no? Y te enseñan, de pronto te corrigen y tú aprendes de ellos, ¿no es cierto? Pero se vuelve como un acompañamiento, no más bien como una represión o algo de que puedas llegar a tener inclusive hasta a veces hasta recelo o temor de comunicarte. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el verdadero líder en la actualidad? A ver, yo creo que en realidad hoy, o cuando hablamos de este momento, para ser un verdadero líder, significa que puedes inspirar y servir. O sea, ya esta idea de este líder jerárquico, lineal, intransigente, en el que daba órdenes nada más, yo creo que uno ya no es funcional, dos, el mercado laboral ya no lo ve como una necesidad ni atractivo, sino más bien como todo lo opuesto. Entonces, hoy, por ejemplo, ya no basta con dar órdenes. O sea, tú cada año tienes tus objetivos y ya no basta con dar órdenes. Hoy este liderazgo va más allá de esto. O sea, cuando tú tienes un equipo atrás tuyo y que tú representas ese equipo, ya los resultados, tus resultados como jefe son justamente un buen trabajo hecho por tu equipo. Entonces, en esa línea tienes que llegar a inspirar y servir. O sea, como te digo, hoy la necesidad como tal es conectar con las personas, comunicar con claridad, motivar, guiar. Y esto en medio de la incertidumbre, porque no sé si tú te has dado cuenta que en los últimos años, vamos hacia 2020 que inició la pandemia, muy puntualmente, mercado laboral ecuatoriano del 2020 acá, no puedes decir que hemos tenido un solo año en el que algo no ha sucedido. O sea, si no es pandemia, es paros nacionales, cortes de eléctricos. Entonces, si tú en ese momento no te transformas como tal en un líder que puede hacer todo esto en medio de la incertidumbre, no vas a lograr un trabajo en equipo y el equipo que tú necesitas. Muy bien, has mencionado algo súper importante que es la inspiración, ¿no? Y un poco contagiar, ¿no? Esta energía de líder que debemos tener y sobre todo el que se adapte a tantos cambios, ¿no? Que en un año podemos tener, como lo has dicho, tantos problemas externos que ya no dependen de la organización, sino de la situación económica, de la situación política, de la externa, etcétera. Entonces, irse adaptando, digamos, como para que ese equipo pues no pierda su misión, su visión en la organización y sobre todo logre objetivos, ¿no? Que eso es lo que cada posición tiene en cada organización. Súper, súper interesante. Ahora vamos a un poco a cómo reconocer, ¿no? Cómo reconocer un verdadero líder ya digamos en el día a día, ¿no? Porque este,
Recordemos que nosotros todos los días vamos al trabajo y tenemos, digamos, unas funciones, tenemos reuniones de equipo, que a veces, ¿sabes qué? Las reuniones a veces de equipo yo me he dado cuenta que unas son bien organizadas, o sea, tienen un enfoque, y otras es prácticamente una pérdida de tiempo, ¿cierto? Entonces, y ahí de pronto también se puede ver si es que existe una buena dirección también, ¿no? De líder. Tal cual. Entonces, ¿cómo nosotros en el día a día podemos reconocer si es que estamos bien dirigidos por un líder? A ver, yo creo que el mayor indicador que te dice que tú eres un jefe y que tú eres un líder y no un jefe es que tu equipo, cuando tienen que hacer algo, lo hacen por convicción y no porque los toca. O sea, me refiero, si te doy ejemplos claros, en la pandemia o en los cortes eléctricos, que fue algo que nos pasó el año pasado. En los cortes eléctricos, cuando tú a tu equipo, en medio de ese caos y en esa crisis y en esa incertidumbre, tú le tienes que decir a tu equipo, miren, por favor, ayuden, no estamos vendiendo, eh, busquen soluciones. O sea, si tú tienes que pedir que tu equipo sea dinámico, que tu equipo resuelva, entonces no está siendo un líder. Porque cuando tú eres un líder, la gente te sigue, o sea, la gente se inspira, la gente resuelve, justamente están buscando como qué hacer. Lo que le duele al gerente, le duele al asistente, al técnico, al jefe, al coordinador, a las personas que hacen limpieza, o sea, nos duele a todos. Entonces, cuando tú ves que literal, o sea, todo el mundo se pone la camiseta, aunque esta frase está un poquito como ya es un cliché, pero cuando ves que sin necesidad de tú pedirle, la gente da ese poquito o da esa milla extra, ahí es cuando tú dices, estoy siendo un líder. Si tú literalmente logras generar esta confianza para que la gente frente a un problema levante la mano y diga, esta es la solución, entonces eres un líder. Pero en cambio, si tú todo el tiempo controlas, microgestionas, la gente tiene miedo de decir qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, no hay creatividad, no hay innovación. Entonces, tal vez es el momento de reflexionar si yo estoy siendo un líder o yo estoy siendo un jefe. Porque al final, cuando eres jefe, apagas todo, la motivación, el crecimiento, la innovación, absolutamente todo. Y muchas veces actúas por miedo, ¿no? O dependes tanto de ese visto bueno, de ese ok del jefe que te inmoviliza, ¿no? Entonces, claro, o sea, si tenemos un buen líder, ¿no es cierto? O sea, un departamento, puede ser un departamento tecnológico, puede ser un departamento de recursos humanos o de ventas, inclusive, uno se puede darse cuenta, ¿no? Si no viene el líder, ¿no es cierto? Eso tiene que seguir funcionando igual, ¿no? O sea, o hay algún problema y de pronto está fuera del país, el equipo, ¿no es cierto?, tiene que buscar la solución. Ahí de pronto podríamos marcar la diferencia entre lo que es un liderazgo y de pronto lo que es una jefatura Sí, correcto. que generalmente estamos acostumbrados a escuchar. O Ahora, sea, sí, ay, mira, yo te decía, si es que tú sales de vacaciones y no te puedes desconectar, eres un jefe. Porque no, tu equipo no sabe gestionar, tu equipo no sabe trabajar sin ti. Pero si tú eres un líder, tú sales de vacaciones y tu equipo va a poder mantener el mismo nivel que tiene sin que tú estés. excelente. Creo que es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, realmente cuando todo funciona sin el líder, pues estamos hablando de que realmente sí hay una buena dirección, ¿no? En los equipos de trabajo. Y qué importante. Y sabes una cosa, a veces cuesta mucho el que se delegue, ¿no? De pronto al líder o está en un proceso, ¿no es cierto?, de convertirse en un líder, a veces le cuesta mucho a veces delegar, porque de pronto, ¿no te ha pasado que a veces puede pensar también que está perdiendo un poco de poder y de pronto tal vez eso le, impide, digamos, el delegar? Pero un líder realmente tiene que aprender a enseñar a delegar, ¿no es cierto?, a su equipo y a motivar. Sí, sí, tal cual. O sea, y tal vez yo creo que esa es la parte más difícil de ser líder. Entender que cuando haces las cosas bien, dejas de ser indispensable. Porque todo tu conocimiento, o sea, si bien es cierto, tú llegaste a esa posición por tus conocimientos prácticos, o sea,
La mayoría de personas que llegan a una jefatura es porque hacen muy bien lo que les toca hacer, no porque dicen, ah, va a ser un buen jefe. Pero lo que espera cualquier empresa es que tus conocimientos, toda esa amplia gama de conocimientos que tú tengas, lo puedas compartir con tu equipo. Entonces, ahí está lo complicado y tal vez el reto más grande para alguien que está empezando a ser jefe es entender que compartir conocimiento no te hace más débil ni menos indispensable. Y has comentado algo súper importante, ¿no? Porque a veces somos egoístas, no compartimos el conocimiento o por miedo a o por temor a, ¿no? Y eso realmente también es un indicador de que no es un líder, ¿no? Porque un líder realmente no tiene problema en compartir lo que él sabe, lo que puede enseñar a su equipo, ¿no es cierto? Y eso se va contagiando, ¿no? Entonces, algo súper importante para poder reconocer lo que es un liderazgo y lo que no es un liderazgo. Ahora, vamos ya a la organización. ¿Cómo afecta a una organización el no ser liderados adecuadamente? ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, yo estoy segura de que cuando no hay un liderazgo adecuado, vas a tener dos cosas. Una, un equipo totalmente desmotivado y dos, la fuga de talentos. No vas a poder ser un buen líder, lo que te digo, si no compartes el conocimiento y si es que no tienes esta cercanía y esta confianza con tu equipo. Porque al final del día tampoco te sirve mucho capacitar a una persona que tenga todo el conocimiento que tú puedes tener y que luego la persona se te vaya. Entonces, sí es complejo esta situación porque es como una balanza, o sea, es como dar conocimiento, pero mientras mantengo motivado, mientras hay incertidumbre, entonces ahí es como que entran los líderes a jugar como a hacer malabares, ¿no? Entonces, a la final, por ejemplo, son ejemplos claros. Si tú no tienes idea cuánto te cuesta tus exámenes de médicos de ingreso y de salida, entonces, no estás dimensionando en realidad cuánto te está afectando una persona que tiene mal liderazgo. O sea, si yo tengo en un área donde la rotación es altísima, solo en exámenes médicos de ingreso y de salida ya estoy gastando un montón de plata porque la gente sale, entra y ahí se me está yendo dinero. Ahora súmale a eso, por ejemplo, la curva de aprendizaje, los errores que pueden tener las personas nuevas. ¿Cuánto le está costando a la empresa? Por ejemplo, algo tan simple como que alguien no pague, como que alguien no pague la luz, por ejemplo. Entonces, eso te puede acarrear multas, eso te puede generar, o un registro de un formulario de utilidades. Entonces, si la persona nueva no tiene idea porque es nueva, ¿cuánto te está costando en realidad a la empresa? O sea, si se te van tus mejores elementos, gastaste en capacitación, porque a ellos los capacitaste, estás gastando en temas de seguridad y salud ocupacional, más los errores que te pueden traer las nuevas personas justamente porque están en una curva de aprendizaje. Entonces, cuando vas sumando todo esto, te vas dando cuenta que tal vez me salía más económico cambiar al líder. Justamente te iba a hacer una consulta ahí, claro, estás hablando, digamos, de que, claro, de hecho, bueno, podemos hablar también del tema de procesos de selección, ¿no? Porque, claro, o sea, podemos tener un líder, ¿no es cierto? Ya un equipo hecho, pero si selección de personal no hace bien su trabajo, lo que va a pasar es que va a mandar a un colaborador con pocas competencias, ¿no es cierto? Para integrar ese equipo. Entonces, si no tiene esas habilidades necesarias, lo que va a hacer es justo lo que tú dices, ¿cierto? Va a invertir en capacitación, que se va a convertir luego en un gasto porque de pronto la persona no se va a sentir cómoda, el tema de exámenes ocupacionales que igual tiene que cubrir la empresa y finalmente terminamos en un reproceso, ¿no es cierto? Llamamos nuevamente a contratar y obviamente pues la persona que hace selección se está equivocando porque está cada vez mandando nuevos integrantes que no se logran integrar y entonces obviamente afecta muchísimo a lo que es el equipo para el líder, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, y claro, y por otro lado también, qué importante que es también mantener los equipos, ¿no? Y justamente ahí viene el tema de la comunicación y de las habilidades blandas y todas las consecuencias o sobre todo las necesidades que debe tener el líder. Ahora, ¿qué pasa si es que el líder
o el supuesto líder es el dueño de la empresa, pero digamos no tiene esas competencias, ¿no? O sea, está en ese proceso de aprendizaje para ser un líder, pero no es todavía un líder y es el dueño de la empresa, es la persona que toma decisiones. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? A ver, yo creo que esta es la situación más compleja en la que te puedes encontrar desde cualquier ámbito, o sea, no solo siendo recursos humanos, porque sino más bien como toda la empresa, ¿me entiendes? ¿Qué pasa cuando el problema en realidad es la cabeza de la empresa? Esta es la situación, creo yo, más complicada, pero no la menos común. O sea, aquí, por ejemplo, en Ecuador, donde hay muchos emprendedores y donde hay muchas empresas familiares, es algo que normalmente vas viendo. O sea, es algo con lo que vas a poder ir justamente aprendiendo en el camino. Es complejo, pero no es imposible. Aquí, a ver, yo básicamente aquí ¿qué es lo que yo normalmente recomiendo? Todas las acciones se contagian. Entonces, desde la más minúscula hasta la más grande, y muchas veces se aprende a través del ejemplo. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, como tú dices, el dueño de la empresa es como quien es este jefe que grita, que insulta, que es intolerante, que tiene estos sesgos marcados. Entonces, en algún punto va a pasar algo que definitivamente se te van a ir las mejores personas porque los mejores talentos no van a tolerar eso. Y la otra es que conforme las acciones que van haciendo, pequeñas acciones suman grandes actos, van generando diferencia. O sea, cosas pequeñas. Por ejemplo, si hay un error y él va y grita y le grita al jefe y luego el jefe le grita al equipo, al coordinador y el coordinador, o sea, esto puede ser en cascada, pero si el dueño le grita al jefe, pero el jefe frena ahí esta situación. Ahí ya generaste un cambio. Y normalmente cuando hablamos de dueños, vas a ver que lo que mejor te resulta para gestionar un cambio son los resultados. Entonces, por ejemplo, tuviste este error, el jefe, este sí que es un trabajo netamente de los jefes o gerentes de área. O sea, si es del dueño el problema, mucho está en estas personas. Entonces, ellos pueden solucionar el problema, traer resultados de cómo se solucionaron, traer procedimientos para que no vuelva a pasar. Y conforme pasa el tiempo, vas viendo los resultados y ahí él va viendo y él va entendiendo que tal vez ese no es el camino. Ahora, también en reuniones cortas donde normalmente hay comité de jefaturas, donde ven los resultados de la empresa y, por ejemplo, puede salir un chiste o un comentario que puede tener, por ejemplo, microagresiones y el resto lo aplaude, entonces validas eso. Pero si por ahí alguien sale o no se ríen, o alguien le dice como esto no fue correcto, seguramente a él le va a quedar sonando. Como te digo, este es un trabajo como mucho más complejo y largo. O sea, Y co- que la persona que quiera estar ahí y hacer ese cambio, sí tenga presente de que es algo largo. O sea, no es algo de que yo voy, hablo con el dueño y mañana todo bien. claro, y sí, y justo te decía la pregunta porque, claro, sí, concuerdo contigo, la mayor porcentaje de empresas de nuestro país es familiar. Claro, y obviamente los accionistas es la familia, ¿no? Entonces ellos, o sea, podrá venir el PhD estudiado en Harvard que le dice, sabes que eso hay que hacer de esa manera, pero finalmente el que toma la decisión son los dueños de la empresa, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, obviamente ahí, pues, yo lo que pensaría es que, claro, si llegaste a ser dueño de una empresa, pues tienes que tener también la apertura de asesorarte de los profesionales que saben dirigir una empresa. Entonces Ujú. eso también un poco a veces, algunos lo tienen, otros no lo tienen, otros están en un proceso, pero claro, como tú dices, finalmente se van a dar cuenta en los resultados, ¿no? Al fin Sí, del año va a asomar los números y eso es lo que finalmente a ellos les va a decir, ok, ¿estoy haciendo bien o hay algo que cambiar? ¿No? o Entonces sea, eso creo que... y desde el área que estés, o sea, no solo exactamente a recursos humanos, o sea, desde recursos humanos tú puedes decir, esto me está costando la rotación y el problema es de esta persona. Pero si estás en finanzas, puedes decir también, mira, estos indicadores financieros no me están funcionando, se me está aumentando la cartera,
el equipo de cartera está quemado porque se queja del jefe, desde el área, no sé, de sistemas. Miran, estamos teniendo estas vulnerabilidades en el sistema, la rotación entre gente nueva, no entiende el sistema, o sea, hay muchas formas, pero lo que yo sí he aprendido es que cuando hablamos de direcciones, nos prestan atención cuando hablamos de números. O sea, si tú le vas a contar que fulanito de tal se siente así, probablemente no vas a obtener resultados. Pero si tú le cuentas cuánto dinero está perdiendo la empresa por esto, entonces ahí captaste la atención de esta persona. Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Ahí hay que hablar un lenguaje gerencial, con números, con estadísticas, para que se pueda, sobre todo, comunicar adecuadamente para tomar decisiones, que eso sí es súper, súper importante, ¿no? Y sobre todo un reto para cualquier profesional, ¿no? O sea, no solamente seguridad de salud ocupacional, ni el área de talento humano o tecnológico, ¿no? Todos tenemos que tener la capacidad de nuestro trabajo representarlo en números para que ellos vean cómo va evolucionando y cómo estamos cada año, ¿no es cierto? Si es que Tal estamos cual. cumpliendo o no los objetivos. Bien, excelente, vamos a la última parte. Cuéntanos un poco, bueno, hemos hablado ya súper bien y hemos dado ejemplos de lo que pasa en día a día. Y yo sé que tú tienes muchos casos que comentar, podemos seguir hablando mucho tiempo, pero quisiera enfocarme en lo siguiente. Ahora, con los nuevos retos, con todos los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial que realmente estamos empezando y ni siquiera sabemos hasta dónde podemos llegar con estos cambios, ¿no? ¿Cuáles crees que tú que son los principales retos ahora de los líderes en las organizaciones? A ver, yo creo que son dos puntuales. Uno, la adaptación al cambio y la flexibilidad. Yo creo que los nuevos líderes tienen que entender que no estás trabajando con la misma gente que trabajaba hace 20 años, hace 10 años, ni siquiera hace 5 años. O sea, la nueva fuerza laboral que tiene el mercado ecuatoriano son gente que te pide flexibilidad. O sea, son equipos diversos, híbridos, multigeneracionales. Hoy ya hablamos de temas como de equidad, ya hablamos de temas de género. Entonces, no, definitivamente necesitas poder adaptarte al cambio y ser flexible, porque aquellos que no puedan generar o gestionar esta nueva fuerza laboral que viene, en realidad van como que la van a pasar un poquito mal porque, o sea, es inevitable. Son las nuevas generaciones son las que tenemos para trabajar. Entonces, van a ser tu equipo, van a ser tus asistentes, van a ser tus auxiliares, van a ser tus analistas. Entonces, finalmente lo que necesitas es eso. Y obviamente, sumado a esto, el tema de habilidades blandas, que este es un tema que yo debato mucho porque normalmente las personas que llegan nuevas a una jefatura no es porque tengan buenas habilidades blandas, es porque tienen buenos conocimientos técnicos. Entonces, esa partecita sí ya es netamente responsabilidad tuya. El tema de habilidades blandas, dos, comunicación asertiva e inteligencia emocional. Porque cuando estás en una jefatura, coordinación, gerencia, mucha responsabilidad cae sobre ti, pero no todo es contra ti. O sea, nada es personal, sino que en los resultados de tu equipo, el que pone la cara eres tú. Entonces, manejar esta inteligencia emocional y esta comunicación asertiva son como dos pilares básicos que debe tener una persona. Y más allá de eso, como aprender mucho de cómo autoconocerte, o sea, aprender que estás llegando a una jefatura o a una posición de liderazgo, pero que no tienes el conocimiento absoluto sobre liderar gente. Probablemente sí sobre el conocimiento técnico, pero no sobre liderar gente. Entonces, sí está súper bien que busques como una mentoría, este tema de autoconocimiento, o que recibas o estés abierto a recibir un feedback de tu propio equipo, para que tu propio equipo te diga qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. A veces los nuevos líderes tienen miedo a retar y cuando los retan es porque están colapsados y los retan en público. Entonces vas cometiendo errores que definitivamente se vale si es que eres nuevo jefe, pero lo que no se vale es tener los errores y no aprender de ellos. Ok, sí, claro, tener si llegaste a una posición superior de supervisión, de liderar, etcétera, tienes que también, como tú dices, ¿no? Ser autocrítico y decir, bueno,
cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cómo puedo yo trabajar en eso para que mi equipo pueda cumplir los objetivos y irnos a procesos de coaching, irnos a desarrollar competencias, porque claro, de pronto solamente falta ciertas cositas, ¿no? Que el líder necesita para complementar y poder manejar los equipos. Y eso, pues claro, se puede aprender, no hay ningún inconveniente, ¿no? En todo caso, súper, súper importante siempre tener esa apertura y poderse seguir educando, ¿no? Continuamente. Así que súper, súper interesante todo lo que has mencionado. Y para terminar, quisiera que me des 3 recomendaciones. Eh, Escogí también este tema porque, claro, eh, esto nos va a servir a todos, la verdad, ¿no? Independientemente de tu ámbito, necesitas ser líder. Yo creo que todos tenemos una capacidad para ser líderes, unos tenemos desarrollada esa capacidad o esa competencia, como hablan ustedes en desarrollo organizacional. Pero claro, otros de pronto les falta mucho trabajar o de pronto no les ha interesado, ¿no? Porque también hay el tema de que, claro, si yo no quiero ser líder, simplemente me quedo como subalterno, ¿cierto? Y no me interesa y solamente soy feliz recibiendo órdenes y así es mi mundo, ¿no es cierto? Y no me interesa tener más responsabilidad. Pero claro, no todos pensamos así. En todo caso, ¿cuáles crees tú que serían las 3 recomendaciones para todo tipo de profesional que nos puede servir para aportar de mejor manera y lograr objetivos en la organización? A ver, yo creo que justamente en la línea de lo que tú dices, yo puedo dar 3 recomendaciones para quienes no son líderes, pero quieren llegar a serlo. La primera sería practiquen con pequeños proyectos. O sea, siempre en las organizaciones hay proyectos, proyectos de innovación, de mejora, N cantidad de tipos de proyectos. Entonces, si su objetivo como tal es llegar a ser líder, empiecen por practicar con estos pequeños proyectos, para que cuando llegue la oportunidad sean ese líder y no ese jefe que quiere llegar a ser líder. Aprendan de esos errores, crezcan con la experiencia. Hay un libro súper bueno que se llama El jefe sin cargo, donde te dice que tú no tienes que ser un jefe para ejercer liderazgo. Hay diferentes acciones que lo pueden hacer. Entonces, esa sería mi recomendación para quienes quieren llegar a ser jefes, pero hoy no lo son. Para aquellas personas que ya son jefes como tal, jefes, coordinadores, que estén a cargo de gente. Yo sí creo que la primera recomendación es que no olviden que liderar es un privilegio y una responsabilidad. Escuchen a su equipo. Normalmente las mejores ideas, las mejores soluciones, las mejores innovaciones salen de escuchar a su equipo. Si ustedes generan un espacio de confianza, si es que ustedes en este espacio no hay crítica, no hay imposición, probablemente generen más un espacio en el que todo sea innovador todo el tiempo. Y sobre todo entender que un buen líder no se mide solo por los resultados que esa persona tiene o que ese departamento tiene, sino que más bien se mide por las personas que tú logras que crezcan bajo tu liderazgo. O sea, muchas veces yo creo que puedes ser un buen líder no siempre cuando haces crecer a tu equipo propiamente. O sea, si tu equipo, digamos que todos los cargos de tu equipo están ya con una persona, probablemente el crecimiento no sea en ti y eso también está bien. O sea, esa es la parte que hay que entender. Pero cuando tú eres líder, no se mide tu liderazgo por los resultados, sino por la gente que crece contigo. Y al final, yo creo que para estas personas que en cambio no quieren ser líderes y como tú me dices, se sienten bien siendo el analista, asistente, que también se vale, porque no todo el mundo quiere ser jefe o un puesto de liderazgo, que entiendan que si están en un lugar donde no se sienten cómodos, pueden batallar con microgestiones o con esto digo, como estos actos pequeños, porque probablemente lo que esté pasando es que estás lidiando con un jefe que no sabe ser líder. Y a veces también somos muy duros con esas personas que llegan y no saben cómo ser líderes y entonces el equipo le da súper duro. Entonces, esta empatía es recíproca, de lado y lado. Entonces, yo creo que un buen equipo de trabajo está muy bien cimentado en el tema de empatía.
porque no todos los jefes son perfectos, no todos los jefes son líderes, pero tampoco no todos los equipos son perfectos para el líder. Ok, excelente. Claro que sí, el equipo finalmente viene a ser un complemento de un buen liderazgo, ¿no? Es como más o menos, siempre pongo el ejemplo de un equipo de fútbol, ¿no? O sea, el director técnico es el que dirige, el que arma las jugadas, las estrategias a su delantero, a su mediocampista, al arquero, etcétera. Entonces, más o menos puede ser un tipo de analogía, ¿no? En todo Perfecto, caso, ajá. excelente. Eso serían las recomendaciones. Súper interesante, mi querida Catherine. Te agradezco muchísimo por habernos aportado este gran contenido de valor que estoy seguro que a todos nos va mucho a servir. Y bueno, gracias también a todos por escuchar. Si es que les interesa o les gusta este contenido, pueden suscribirse, ¿no es cierto? Y no me queda más que nuevamente agradecer a Catherine. Muchísimas gracias, Carlos, a ti por el espacio. Creo que a alguien seguramente le podrá llegar esto, que esté en cualquier posición, y espero que ese sea el objetivo de esta entrevista. Qué bueno que hayan espacios así y pues nada, agradecerte también por este espacio.